Hola nuevamente, académicos, profesionistas, alumnos y compañeros que siguen esta transmisión del evento de innovación tecnológica Expo ISIC en su 10ª edición. Pues vamos a darle oportunidad a la conferencia magistral. Quiero presentarles a nuestro ponente, el ingeniero Alejandro Callejas García, que va a presentarnos la ponencia titulada SysAdmin Journey, una serie de eventos inesperados. Pero antes de que él comience, quiero dar lectura a una breve reseña de su experiencia profesional. Alex Callejas es un arquitecto de contenido de servicios de Red Hat, con sede en la Ciudad de México y colaborador de Enable SysAdmin, con más de 20 años de experiencia como administrador de sistemas. Tiene una sólida experiencia en el fortalecimiento y la automatización de la infraestructura. Asimismo, y como la mayoría de los especialistas en tecnología, pues es un aficionado al código abierto, apoya a la comunidad compartiendo sus conocimientos en diferentes eventos de acceso público y universidades. Es por ello que en nuestro evento lo hemos invitado para ser parte de él y que pueda compartirnos un poquito de toda su experiencia. Muchísimas gracias, ingeniero, y pues si gustas comenzar, bienvenido a este Expo ISIC. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos por la invitación, la verdad es para mí un placer enorme estar aquí con ustedes compartiendo estos momentos. Voy a compartir ahora mi presentación para que ustedes la puedan ver. No sé si ya la están viendo, si me indican por favor. ¿Sí? Perfecto. Bueno, básicamente esta plática habla un poco de cuando nosotros estamos cursando la carrera, como la mayoría de ustedes, chicos y chicas, salimos al mundo empresarial
con nuestras certificaciones en la mano, con todo el conocimiento, con nuestros diplomas, etcétera. Y muchas veces llegamos a las empresas y pues no tenemos la suficiente experiencia. Comentaba yo con sus maestros que amablemente me invitaron que tenemos un gap, lo que llamamos un gap, un área de oportunidad entre la universidad y el trabajo formal, que es muy importante cubrir. Entonces, con este tipo de pláticas, lo que trato es de apoyarlos y bueno, para que sepan por dónde empezar, ¿vale? Entonces, bueno, muchas gracias a la mesa por la presentación. Este soy yo, Alex Callejas, como bien decía, soy Service Content Architect en Red Hat, lo que significa que yo soy uno de los que escriben los cursos de certificación en Red Hat. Y bueno, ahí están mis redes sociales, es mi Twitter, donde regularmente estoy ahí compartiendo con todos. Tengo un blog de mis experiencias, el cual tiene también sus propias redes sociales que ustedes pueden ver ahí en la otra liga, que es Rutilio/Social. Y también esta presentación lo pueden ustedes descargar, así como todas las presentaciones que yo he dado en algún momento las pueden encontrar en esta dirección. Incluso esta misma que están viendo ahorita ya la pueden descargar. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. Si ustedes quieren descargar esta presentación, ya lo pueden hacer en esa página que dice Rutilio de Honor Sites. Y ok, empezamos. Entonces, muchas veces sucede, a lo mejor ustedes no están tan empapados de esto, pero muchas veces en el trabajo, hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, pasan cosas como esta, ¿no? Se encontraron mensajes como esos en el Twitter. Justamente hace un tiempo platicaba yo con un muy buen amigo, Dieguito, que me preguntaba algunas cuestiones de configuraciones, y yo le decía, oye, eso lo tienes que checar con el administrador. Y me dice, pero el administrador soy yo. Sucede que cuando nosotros salimos de la carrera, muchas veces tenemos este tipo de situaciones. ¿Quién es el ingeniero? Yo soy el ingeniero. Híjole, nos ven a lo mejor muy jóvenes, a lo mejor muy inexpertos, que tal vez no tenga que estar relacionado con la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es un administrador de sistemas? El administrador de sistemas es, digamos que uno de los trabajos más básicos que hay en la industria, es el poder mantener todos los sistemas que existen en una empresa. Pero bueno, vamos a que nos den una explicación un poquito más amplia. Bien, ¿podrías ponerme al tanto de cuál consideras que es tu rol en la empresa? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hago? Arquitectura de sistemas, creación de redes y seguridad. Nadie en esta casa ni se me acerca en eso. Qué bien, es bueno saberlo. ¿Pero alguien valora lo que hago? Mientras tú estabas ocupado, graduándote en estudios de género y cantando a capela en la Academia de Segunda, yo lograba acceder a los servidores de seguridad nacional. Estuve a un clic de empezar una segunda revolución iraní. De hecho, estudié en Baza. Yo impido la interferencia entre sitios web. Monitoreo ataques de negación de servicio, fallos de bases de datos y manejos fallidos de transacciones. Internet. ¿Has oído de ella? Transfiere medio petabyte de datos por minuto. ¿Tienes idea de cómo es que pasa? Todos los unos y ceros de YouPorn que bajan directamente a tu jodido smartphone día a día. Cada pendejo que se caga en los calzones y no recibe su remix de Skrillex en menos de 12 segundos. No es magia, es talento y sudor.
Depende de gente como yo que reciba sus archivos sin intromisiones. Así que, ¿qué hago? Me cercioro de que una mala configuración en un componente clave no haga quebrar a toda la puta empresa. Esas son las pendejadas que hago. Fue básicamente lo que le dije. Bueno, básicamente eso es lo que hacemos, ¿no? Dicho por la Wikipedia, el administrador de sistemas somos quienes tenemos la responsabilidad de implementar, configurar, mantener, monitorear, documentar y asegurar el correcto funcionamiento de un sistema informático. Garantizar principalmente el uptime, el tiempo que los servidores y los servicios estén en uso, el rendimiento, cómo se usan los recursos, la seguridad de estos mismos. Y hay muchos roles en este campo, ¿no? Puede ser administrador de servidores, de base de datos, de redes, de correo electrónico, de servidores web, de seguridad, de respaldos. En la mayoría de las empresas muy grandes van a tener ustedes un rol por cada una de estas áreas. Y en las empresas pequeñas puede ser que todos estos roles sean una misma persona. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, saliendo de la escuela, saliendo del tecnológico, cómo podemos empezar a trabajar como administrador de sistemas? ¿Cómo podemos empezar? Para este rol de trabajo no existe una sola carrera, no hay un solo camino. Podríamos haber estudiado ciencia de la información, ingeniería de software, administración de sistemas informáticos, licenciatura en computación, etcétera. Aunque ustedes no lo crean, yo no soy ingeniero en sistemas, yo soy ingeniero mecánico, especializado en diseño por computadora. ¿Por qué me convertí en administrador de sistemas ya con mucho tiempo y acabé trabajando en Red Hat? Bueno, justamente es una serie de eventos inesperados en mi vida. Y bueno, una vez que ya tenemos ese trabajo, pues generalmente vamos obteniendo mucha experiencia de todos los lados donde hemos trabajado, a pesar de que a lo mejor en el trabajo donde estemos necesitemos una experiencia previa o a lo mejor un certificado, nada nos prepara contra enfrentar la producción. Entonces, básicamente se dice que nosotros como ingenieros de sistemas siempre estamos avanzando, siempre estamos aprendiendo, porque este trabajo tiene una naturaleza práctica muy amplia, y como la mayoría de nosotros trabajamos en programas de código abierto, pues muchas de las formas de hacerlo es mediante la autoenseñanza, ¿no? De forma autodidacta. Por eso, después de mis 20 años de carrera como administrador de sistemas, yo empecé por ahí del año 2000. No me tocó el día 2K, pero estuve a unos cuantos meses de que ahí hubiera pasado. Escuché yo muchas historias de cómo poder volverse un buen administrador de sistemas, y en retrospectiva, como yo lo veo, y haciendo una analogía con las leyes de la robótica de Isaac Asimov, para mi punto de vista tenemos tres grandes pilares en los que, si uno los atiende, se puede convertir en un muy buen administrador de sistemas. Básicamente, yo las di a conocer como las 3 leyes del sysadmin, que básicamente son el respaldo, el manejo de la consola y seguir estudiando. Entonces, vamos a ver cada una de ellas rápidamente. Respaldar. ¿Por qué respaldar? Si ustedes ven un poquito Twitter o algún medio de redes sociales, van a encontrarse un montón de mensajes de estos, ¿no? En donde van a ver que el principal problema, o uno de los problemas más comunes, son los respaldos. A pesar de que tenemos tal vez en la empresa donde laboramos una persona encargada de hacerlos, muchas veces estos no se validan. Entonces, es por eso que la primera ley que yo propongo habla justamente de eso, ¿no? Un sysadmin debe respaldar todo el sistema y validar este respaldo regularmente. Pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo llegar a este punto? Primero debemos hacer algunas preguntas básicas, ¿no? Nosotros como administradores de sistemas debemos de conocer justamente eso, qué estamos administrando, ¿no? Entonces, debemos de poder ser capaces de responder a estas preguntas, ¿no? ¿Qué debemos respaldar? ¿Cuál es la aplicación o la base de datos que aloja mi servidor?
¿Cómo lo respaldo? Utilizo un TAR, un script, tengo algún software que me dio la empresa. ¿Con qué frecuencia hago este respaldo? Diario, incremental, semanal, mensual. Aquí, en los tiempos en los que yo empecé, el desafío era principalmente el almacenamiento. En esos tiempos el almacenamiento era muy caro, un disco duro era carísimo. Entonces, se tuvo que investigar de muchas maneras cómo poder llegar a tener este desafío completado. El día de hoy el almacenamiento ya es más barato, entonces pues es bastante más sencillo, ¿no? Eh, Ahora una de las soluciones que tenemos nosotros es el almacenamiento definido por software. Y bueno, básicamente esto no depende del hardware. Lo que hace es virtualizar el almacenamiento mediante software y hardware. Y bueno, proporciona muchísimas ventajas sobre lo que ya tenemos, ¿no? Es decir, les cuento rápido una experiencia que tuve. Tenía yo una granja de 20 servidores de virtualización, los cuales tenían discos de 2 terabytes, pero el sistema operativo solamente ocupaba unos cuantos megas. Ese disco estaba completamente desperdiciado. Entonces, mediante una solución de este tipo, pude recuperar esos casi 2 teras de cada uno de los discos y hacerlos un disco virtual enorme, el cual me ayudó mucho a hacer este tipo de respaldos. ¿Qué software podremos utilizar? Podremos usar GlusterFS o Ceph. Las dos son distribuciones de datos basadas en una en hash y otra en políticas, que simplifican básicamente la arquitectura, aseguran el escalamiento lineal. Y bueno, sobre todo Ceph nos permite un uso del almacenamiento un poco más inteligente. Entonces, si ustedes quieren empezar a estudiar este tipo de tecnologías, cuando ustedes vayan a los diferentes empleos, va a ser un poco más sencillo que puedan realizarlo mejor, ¿no? Conociendo un poco de las tecnologías que se están usando ahora. Y bueno, ¿cuál es la segunda ley? El segundo punto que yo propongo, perdón, la consola. Nosotros como administradores de sistemas, incluso no nada más ahora ya de solamente los administradores de Linux o de Unix, sino también ahora los administradores de Windows, deben de dominar la línea de comandos, ¿no? Tratar de evitar los gráficos. Pero si esto entra en conflicto con la primera ley, digamos que si por cuestiones de destino su software de respaldos utiliza una interfaz gráfica, pues hay que utilizarla, ¿no? Pero básicamente un sysadmin debe de dominar la línea de comando, ¿no? Muchas veces la fluidez en la terminal es una destreza que se piensa que ya está obsoleta e incluso arcaica, ¿no? Pero realmente mejora la flexibilidad y la productividad como sysadmin, ¿no? Muchas veces cuando uno se contrata como, digamos, administrador Linux en una empresa, la empresa le proporciona un equipo para el trabajo con Windows. Y una disculpa, pero eso no funciona muy bien. Si nosotros vamos a desempeñar un trabajo, lo mejor es tener las herramientas correctas. Si nosotros fuéramos a tomar el trabajo de carpinteros y como martillo nos dan una piedra y como desarmador un tenedor, pues obviamente no vamos a desempeñar el mismo trabajo, ¿no? Entonces hay que tener las herramientas correctas para desempeñar el trabajo como profesionales que somos ya de la industria. Entonces, si vamos a necesitar servidores, sobre todo Linux, pues es mejor tener una máquina con Linux que nos permita desarrollar esta fluidez en la terminal para que nuestro trabajo sea mucho más productivo. ¿Y cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a hacer esto? ¿Cómo empiezo a desarrollar todos estos habilidades nuevas? Bueno, un buen amigo, Cas, él empezó trabajando con nosotros en Red Hat y después se fue a trabajar a Estados Unidos, a Rackspace, y regresó a trabajar de nuevo con nosotros un rato.
Él tenía 4 conceptos básicos de cómo poder desarrollar estas habilidades en la consola para ser un buen administrador. Básicamente, utilízala siempre lo que puedas, teclea comandos, encadénalas. Se dice que si puedes escribirlos 2 veces, puedes hacer un script. Edita archivos de texto con lo que quieras, ¿no? Puede ser con Nano, con VI, con Emacs, con Ansible incluso ahora. Y trata de manejar expresiones regulares, ¿no? Utilizar algunos patrones para poder meterlos dentro de tus scripts y optimizarlos, ¿no? Y si tienes una duda, básicamente el sistema operativo en Linux tiene toda la información que tú necesitas. Puedes utilizar el help, el man, el info, la documentación del sistema operativo. Y por último, pues obviamente Google, ¿no? Básicamente aquí el desafío que tenemos que vencer es la práctica. Muchas veces, sobre todo en las mentes más jóvenes, el flujo lo tenemos al revés. Primero pensamos en buscar en Google la respuesta cuando muchas veces el mismo sistema operativo nos encuentra la solución, ¿no? Entonces, incluso ahí podríamos tener algunos ejemplos muy simples y que se puedan utilizar en el sistema. No sé si voy muy rápido. Si hay alguna pregunta, me indican, por favor. Por ahí nos hicieron una pregunta y se Ok. mencionó algunas ventajas del almacenamiento definido por software. Como pregunta, ¿hay desventajas al utilizar este tipo de almacenamiento? No sé, como ustedes me digan, si quieren, entre cada sección nos vamos deteniendo tantito y ahorita podemos responder esta, y si al final de esa sección hay alguna otra pregunta, lo checamos, o hasta el final de todas, como ustedes me indiquen. Si les parece, vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué desventajas hay al utilizar este tipo de almacenamiento? Básicamente, el software definido, el almacenamiento, perdón, definido por software, la desventaja que tiene, obviamente, es el acceso a la información. No es lo mismo acceder a un disco de forma, y entre comillas lo pongo, física, a uno de forma virtual, digamos, por software, ¿no? Obviamente hay una pérdida. Y otra de las desventajas es que no se puede utilizar para todo. Yo lo que les mencionaba es que sobre todo lo pongo en la parte de respaldos, porque es donde más se puede utilizar. Digamos que tenemos una gran cantidad de archivos o de información que se quiere respaldar, pero esta información no es dinámica, o sea, no es una base de datos, vaya. A lo mejor puedo guardar un respaldo de una base de datos, pero en frío, ¿no? Ahí básicamente es solamente como le llaman un file server, ¿no? O sea, no podremos, por ejemplo, sobre todo en un SDS de tipo Ceph, podemos poner, digamos, algo un poco más dinámico como virtualización, pero sí el performance que se da es mejor con los discos físicos, ¿no? O sea, más que nada la desventaja está en el acceso a los datos, porque sí es un poco, no más lenta, pero no es el mismo performance que da un disco físico. Y no tiene todas las utilidades que un disco físico tiene. No se puede usar para base de datos, se puede usar para virtualización con ciertas limitantes, etcétera, ¿no? O sea, yo por eso lo recalco, ¿no? Yo lo aconsejo como medio de respaldo, ¿no? Básicamente. No sé si hay alguna duda antes de pasar a la siguiente sección. ¿Hay algún otro?
¿no? Alex, en el chat te estamos colocando algunas preguntas. Ah, ok, perfecto. Perdón, es que como no lo estoy viendo. Ajá. A ver, ¿qué tan frecuentes serían los ataques de negación de servicios de servidores Linux en comparación a los de Microsoft? Hay mucha, sobre todo en la industria y sobre todo en la gente que muchas veces no está empapada de todo esto, de pensar que la rivalidad o este tipo de cuestiones eh, afectan mucho y en la práctica no están así, ¿no? Muchas veces yo lo comparo con el fútbol, ¿no? Muchas veces dicen, ay, arriba la América. Pues está bien, o sea, qué bueno que le vaya a la América, pero pues a mis Pumas del UNAM no le va a quitar nada, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuál es la diferencia o la frecuencia de los ataques a los dos? La verdad es que no importa. No hay una frecuencia más alta en unos o en otros porque realmente es hacia los servicios. Sí tiene que ver un poco en cuanto a la seguridad y con eso encadeno la siguiente pregunta, que cuál es, considero que es el servidor más seguro, porque en Linux nosotros tenemos la gran ventaja de poder manejar todo a un nivel de personalización más alto que en los Windows. Lo que también es cierto es que los servidores Windows no se utilizan en todos los servicios que existen. Digamos, es más común ver un servidor web Linux que un servidor IIS que esté proporcionando páginas en internet, ¿no? O sea, yo creo que la diferencia va por ahí del 90 y tantos % contra menos del 10 que utilizan IIS, ¿no? En contra de Apache o de Tomcat, alguna de las servidores de aplicaciones que hay en Linux. Entonces, el ataque de negación de servicio muchas veces va no tanto hacia el sistema operativo, sino más bien hacia el servicio que está dando, ¿no? Entonces, básicamente es eso. La siguiente pregunta, y que tiene que ver con este punto, ¿cómo se diferencia la consola de Linux con Windows en cuanto a la eficiencia? Es muy diferente. En Linux puedes hacer absolutamente todo. Muchas veces la consola en Windows lo único que hace es que te abre la ventana de gráfica, de configuración de algo que estés haciendo, ¿no? En Linux lo puedes configurar, todos son archivos en Linux. Entonces es muy diferente. El alcance que tiene la terminal en Linux es enorme, ¿no? Es total, ¿no? ¿Qué consejos podría ofrecer a alguien si quiere empezar con los sistemas? Básicamente, toda esta plática son ese tipo de consejos, ¿no? Yo los fundamento en esos 3 puntos básicos, que es el que ya vimos, hacer respaldos. Es muy básico para todos los administradores de sistemas hacer respaldos o estar enterado del área que hace los respaldos y promover ahí algunas opiniones, porque a lo mejor están respaldando algo que tú sabes que no se va que no es necesario, ¿no? Y ese espacio que está mal utilizado, ¿no? Para el respaldo. La consola es indispensable totalmente, ¿no? Pero si nosotros tenemos que hacer nuestro respaldo con la aplicación y esa aplicación viene en forma gráfica, pues bueno, hay que utilizarla, ¿no? Y el siguiente punto, que ahorita lo vamos a ver, si quieren vamos a responder las últimas 2 preguntas y pasamos al siguiente, ¿no? Dice, si hablamos en términos de seguridad, ¿cuál es tu postura en cuanto a usar Linux en una infraestructura de red? No hay otra cosa. Ahí sí, hablando de seguridad, al final de cuentas, como bien hay un dicho por ahí, el único sistema seguro es el que está apagado y desconectado, ¿no? Entonces también depende muchas veces del administrador. A lo mejor eres un muy buen administrador de sistemas, pero no te has decantado por estudiar seguridad y tal vez a tus servidores no le vas a poner tanta como quisieras, ¿no? O que muchas veces se confía demasiado en la seguridad perimetral. Sí, yo estoy rodeado de firewalls
y de todos estos sistemas de detección de intrusos, etcétera. Muchas veces con eso pensamos que ya estamos del otro lado y no, la mayoría de los ataques muchas veces vienen de forma interna, ¿no? El robo de información, muchas veces así sucede, ¿no? Y bueno, siguiente pregunta. Dice, el comenzador seguramente se ha encontrado con la necesidad de realizar optimización de base de datos. Así es. Desde su punto de vista, ¿cuál sería la pauta de la optimización? Por ejemplo, para la entrada y salida de la memoria RAM y qué herramientas del sistema operativo son indispensables para ello. Pues mira, la base de datos, antes que nada, como les decía en los respaldos, ¿no? Lo que tú tienes que conocer es qué sistema tienes. Si tienes una base de datos que es altamente transaccional, lo que ahí necesitas es que tanto la escritura del disco como la memoria RAM estén disponibles y que tenga una buena swap. Si sabes que tu aplicación tiene una base de datos estática, que realmente no hace ningún commit, que no hace ningún update, no es necesario. Incluso muchas veces en los servidores ya no te tiene memoria swap porque no es necesario, ¿no? Y nada más se desperdicia el espacio. Existe por ahí la regla de que dice que la memoria swap debe ser el doble de la memoria física. Pero en los tiempos modernos, si tenemos un servidor con, no sé, 8 o 16 teras en RAM, no le vamos a poner 32 teras de espacio para swap, jamás los va a utilizar, ¿no? Sobre todo si no tenemos una base de datos transaccional. O sea, más que nada ahí, el ideal sería que uno como administrador de sistemas estuviera desde la planeación del sistema, ¿no? Desde cómo se va a arquitectar, etcétera. Muchas veces no es así y nada más llegamos a administrar los sistemas, nos los da ya el área de arquitectura ya creados, pero nosotros tenemos que hacer, al tomar un servidor nuevo, un servicio nuevo, lo que tenemos que hacer es un análisis, ¿no? de lo que se está haciendo. Básicamente, primero conociendo qué aplicación estamos administrando, cuántos usuarios concurrentes tenemos, quiénes son los responsables, qué tanto podemos mover, etcétera, ¿no? O sea, son muchos temas que hay que tocar cuando nosotros recibimos un servidor. Y el tipo de herramientas para proteger de los ataques varían mucho, ¿no? Como les decía, hay desde los ataques perimetrales y el más clásico es hacer un hardening a nivel sistema operativo, cerrando todo lo que no se utilice, negando el acceso a quien no necesite estar ahí, delegando la contraseña de ruta a un uso solamente para cuestiones realmente importantes, utilizar un monitoreo del uso de comandos, etcétera. Son muchas herramientas que se pueden utilizar, ¿vale? Entonces, si quieren vamos a seguir con la presentación para terminar con esta segunda parte de la consola, y ahorita que terminemos la siguiente, procedemos a más preguntas, ¿vale? Entonces, aquí el desafío de usar la consola es justamente eso, la práctica, ¿no? Muchas veces cuando estamos, sobre todo estudiando, tenemos la necesidad de entregar trabajos y por eso a lo mejor lo hacemos en Word, a lo mejor lo hacemos en Google Docs, pero el desafío básicamente implica utilizarla. O sea, ¿cómo utilizas la consola? Yo les puedo decir de mi experiencia propia, tengo más de 20 años utilizando Linux y después de algunos años teniendo algunos tipos de situaciones, decidí solamente utilizar Linux en mi computadora personal, ¿no? Incluso tengo por ahí la anécdota de que un trabajo no lo acepté porque no me dieron la laptop con el sistema operativo correcto, ¿no? O sea, me dieron una máquina con Windows y yo ya la estaba reinstalando y la gente de recursos humanos se me acercó y me dijo, oye, eso no lo puedes hacer, no puedes cambiar el sistema operativo. ¿Sabes qué? Entonces, una disculpa, pero no voy a poder trabajar así, porque tú contrataste a un experto en Linux y si no me das la herramienta correcta, yo no te voy a poder entregar el trabajo que tú estás esperando de mí, ¿no? Entonces, si no puedo cambiar el sistema operativo a la laptop que me estás asignando, entonces no voy a poder trabajar. Y en ese trabajo duré
como una hora, unas 2 horas más o menos. Y desde ahí es donde viene, ¿no? El compromiso sobre todo con uno de que si te quieres dedicar a administrar sistemas en Linux, tienes que usarlo todos los días, a todas horas, ¿no? Yo les digo, yo he usado Linux por más de 20 años y es lo único que uso en mi computadora personal. Por ejemplo, ¿no? Les tengo aquí un ejemplo muy fácil, ¿no? Digamos que nos reportan que tenemos un servidor con mucho espacio utilizado, entonces pues vamos a necesitar depurarlo, pero ¿qué directorio es el que está ocupando más espacio? Bueno, aquí están unos pasos que son, entre comillas, un tanto sencillos, porque parte del principio práctico de hacer una cosa a la vez, ¿no? Primero, vamos a listar todos los directorios para saber cuáles son los directorios que tenemos. Con este otro comando, con la segunda parte del comando, donde dice exarch, ahí lo que estamos haciendo es que cada una de los elementos de esta lista les vamos a tomar el espacio utilizado en kilobytes. Entonces, una vez que tenemos nosotros esta salida, lo que hago es que los ordeno con el siguiente comando de menor a mayor, con el sort. Con ese comando los acomodo y posteriormente con el siguiente comando, con el AWK, obtengo el ordenamiento de la lista, ¿no? Y a lo mejor ahí podría decir, pues nada más quiero los últimos cinco directorios que son los más pesados y los vuelvo a sacar con un formato más legible para los humanos, ¿no? Entonces, básicamente, ahí podremos nosotros ver que, por ejemplo, si, digamos, los logs de la base de datos son los que ocupan la mayoría del espacio, y yo ya no soy el administrador de base de datos, con esta salida podría mandarle un correo al administrador y decirle, oye, me están reportando que el servidor ya no tiene espacio y que está ocupando el espacio es tu base de datos. Entonces, por favor, depúralo, ¿no? Y con eso ya tenemos esta tarea completada. Como les digo, siempre, y por eso lo menciono en esta plática, mi buen amigo Cas es lo que me decía, ¿no? Dice, no vas a encontrar hábitos nuevos. O algo que no sabes, no lo vas a encontrar muchas veces en un curso express, en un libro, sino haciéndolo todos los días, ¿no? La madre de la habilidad es la práctica. El único camino es practicar, practicar y practicar y practicar en todo lo que tú hagas, ¿no? O sea, yo incluso no soy muy aficionado a los videojuegos, eso es cierto, pero aún así los pocos juegos que tengo los juego en Linux. ¿Vale? Entonces, antes de pasar a la siguiente sección, no sé si hay más preguntas, si me las comparten. O hasta el final. A ver, aquí hay una pregunta. Dice, ¿cuáles han sido las mayores complicaciones que has tenido a la hora de administrar un sistema? Uh-huh. Sí, estaba leyendo yo la que tengo, que es, ¿cuáles han sido las mayores complicaciones que has tenido a la hora de administrar un sistema? Muchísimas. Pero principalmente radica en que muchas veces no hay un encargado de la aplicación. Ahí está el servidor que tiene la página web, pero el desarrollador web solamente actualiza la página. Sí, pero ¿quién es el encargado real de la página? Muchas veces no se sabe. Muchas veces, más allá de las cuestiones técnicas, muchas veces son las cuestiones administrativas, ¿no? A veces la mayoría de los problemas se dan en este sentido, ¿no? O tal vez por desconocimiento, ¿no? Cuando yo empecé y durante muchos años administré DNS y muchas veces la gente de los aplicativos no sabe cómo funciona un DNS, ¿no? Me decían, es que tienes que apuntarle a tal carpeta de tal servidor. ¿Sabes qué? Es que eso lo hace el servidor web, yo no lo hago. Yo en el DNS solamente
lo direcciono hacia la IP que tú me digas y hasta ahí es lo que es el DNS. Entonces, complicaciones hay muchas, muchísimas, más de las que nos daría tiempo para platicar aquí, pero en cuestiones técnicas no es tan complicado porque también depende mucho del siguiente punto que ahorita voy a desarrollar, que es el de estudiar. Mientras haya material para estudiar y mientras tú puedas estudiarlo, por eso también viene esta cuestión de tener una terminal o tener una máquina con Linux propia donde puedas todos los días estar trabajando, porque eso también te ayuda a que estés estudiando constantemente, ¿no? En otra de mis pláticas, y de hecho están en el canal de YouTube de mi blog e incluso en el blog que les dejé por ahí, ahí hay otra plática donde les enseño cómo poner un laboratorio en su máquina con Linux en 5 minutos, ¿no? O sea, es algo muy, muy rápido, ¿no? Y tiene toda una razón de ser. Como les decía, regularmente donde llego a trabajar me dan un equipo, pero yo en su casa no tengo más equipos más que el que me da la empresa. Entonces, si necesito hacer pruebas o si necesito aprender algo, ahorita por ejemplo que estoy estudiando unos cursos de Python, corro el riesgo de que mi trabajo se ponga en peligro si yo lo hago en la misma instalación que tengo de la laptop. Entonces lo que hago es que desarrollé un pequeño sistemita de máquinas virtuales donde puedo estudiar y donde puedo hacer algunas pruebas y aprender algún otro software, ¿no? Entonces, otra pregunta dice, ¿qué distribución de Linux recomendaría para juegos? Si quieres jugar, cómprate una consola. Eso es lo mejor. Si quieres jugar, cómprate un Xbox, un PlayStation. Yo te recomendaría más un PlayStation. Pero sí, en cualquier distribución puedes tener todos los juegos que tú quieras, ¿no? Ahí básicamente depende de los componentes que tengas en tu máquina. Si tienes una tarjeta de gráficos, ayuda muchísimo, etcétera, ¿no? Pero básicamente esa es la ventaja de Linux. Puedes hacer todo lo que se hace en cualquier distribución. Muchas veces dicen, por ejemplo, es que Kali es la distribución para seguridad. No, porque yo que uso Fedora tengo las mismas herramientas e incluso más que tengo en Kali. Entonces, básicamente no es que una distribución sea de uso específico, sino que todas las distribuciones las puedes hacer de un uso personalizado, ¿no? Puedes tener las diferentes variantes de todas las distribuciones en tu máquina, ¿no? Yo aquí en mi máquina tengo algunas. Yo sí te escucho. Sí, sí, yo también escucho. Sí, se escucha. Ok. Entonces, otra pregunta. ¿Por la accesibilidad que hay con Linux es más fácil utilizarse o la complejidad sería la misma? Y hace muchos años se decía que no se usaba Linux porque era muy difícil de usar, pero la realidad es que no es así. Como lo dije en esta sección, todo es cuestión de práctica, ¿no? O sea, tú puedes llegar a utilizarlo de una forma magistral o no, dependiendo del grado en que te involucres con el uso, ¿no? Pero la complejidad yo creo que la misma. A mí, por ejemplo, me pones un sistema Windows. Ahorita muchas veces mis hijos me piden ayudarlos con la computadora que tiene Windows y la verdad, pues no, muchas veces no tengo ni idea y es más fácil que yo les diga, googlealo, que yo les pueda ayudar con algo de eso, ¿no? O mis familiares, ¿no? Como muchas veces, y supongo que a ustedes les va a pasar también cuando sepan que ustedes son ingenieros en sistemas o se dedican a este ramo, les van a decir, oye, compónme mi computadora, ¿no? Pero pues tu computadora tiene Windows y yo no le sé, pero pues bueno, es otro tema. ¿Qué es o qué más disfruta de su trabajo? Pues todo. Trabajar con Linux me encanta. Es algo muy padre cuando te gusta lo que haces. Y si no te gusta lo que haces, mejoras otra cosa. Muchas veces yo he encontrado muchos compañeros y mucha gente, incluso dentro de mi misma familia,
que me dicen, es que es la carrera del futuro, es que es la carrera que te deja más dinero, es que tú siempre andas viajando, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, a Brasil, a Colombia, Argentina, a dar este tipo de capacitaciones y hacer algunas otras. Y pues muchas veces la gente solamente ve eso, ¿no? Esa parte, ¿no? Es que la empresa te da teléfono, la empresa te da la computadora y todo. Pues sí, pero incluso me dan hasta Uber, ¿no? Pero todo lo que eso implica es que en el momento en el que ellos me llamen para atender una incidencia, algún problema, yo no tengo ningún pretexto para no poder atenderlo, ¿no? O sea, lo que no se ve es que muchas veces las noches de desvelo son la mayoría y toda esa parte no se ve, ¿no? Por ahí un familiar muy querido me decía, es que me voy a dedicar me quería yo dedicar a sistemas, pero son muchas matemáticas. Y les decía, bueno, pues es que es una ingeniería, ¿qué pensabas, no? Que nada más era estar picando botoncitos, no es tan sencillo como se ve, ¿no? Entonces, tienes que disfrutar de lo que haces, tienes que disfrutarlo todos los días, con todo, ¿no? Con los desvelos, con todas estas partes que a veces de los cuales no hablamos y que vamos a hablar un poco más adelante. Muchas veces eso, en retrospectiva, también se disfruta, ¿no? Porque al final de todo eso tenemos un aprendizaje y eso es lo importante, ¿no? O sea, que digas, bueno, sí, me desvelé, estuve hasta las 3, 4 de la mañana, alguna vez cuando allá por los 2000 atacaron los servidores de cierta empresa de panadería de un osito muy importante, estuve yo 72 horas en la oficina, pero aprendí muchísimo, ¿no? O sea, en perspectiva lo veo como un gran aprendizaje. Ese día me quería morir, pero en la perspectiva sí fue un gran aprendizaje, ¿no? Algo que hoy en día no cambio por nada, ¿no? O sea, a lo mejor ese día sí me costó muchísimo estar lejos de mi familia, sin descansar, con más problemas de los que jamás había pensado, pero aprendí mucho y eso es lo importante, ¿no? Que disfrutes lo que haces, que te guste lo que estés haciendo, ¿vale? ¿Cuáles son las mayores complicaciones? Ya le respondimos. ¿Qué es un enlace duro en Linux? Una copia de un archivo, básicamente. Un enlace suave es un shortcut, simplemente cómo llegas al otro archivo, pero un enlace duro es una copia de un archivo. Y dice, bajo la política de Oracle, Java es bajo uso de licencia. ¿Qué tanto se aplica el desarrollo con OpenJDK y qué tanto varía la diferencia entre los runtimes? Me gustaría poder responderte esta pregunta a detalle, pero desarrollador no soy mucho. Pero lo que sí sé es que el desarrollo con OpenJDK es muy grande. Si tú vas a la comunidad que hay en internet acerca del desarrollo con OpenJDK, la verdad es que justamente por eso se creó, por todas las complicaciones y limitaciones que tiene usar software con licencia. Hay muchas comunidades de software libre, no nada más de JDK, sino de muchas cosas, ¿no? Incluso la oficina tiene muchas soluciones basadas en alternativas abiertas y que tienen estos benchmarks de eficiencia y en muchos de los casos son superiores, ¿no? Ahí sería cosa que lo analizaras bien en qué lo quieres desarrollar, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con el siguiente punto y espero haber contestado sus preguntas y de todos modos todas las preguntas que tengan son bienvenidas y si no alcanzamos a responder todas, por ahí les dejé mi Twitter, al final se los voy a recordar por si tienen alguna duda, con todo gusto me pueden contactar en cualquier momento por cualquiera de esas vías de contacto que tengo y cualquier duda que tengan, con mucho gusto se las respondo. Bueno, entonces como les decía, para la terminal no hay otra más que usarla todos los días, lo que implica y lo que nos lleva al siguiente punto. Algo que es muy importante para ser administrador de sistemas e incluso para cualquier trabajo, yo creo, es estudiar. Como les comenté hace ratito, yo no soy programador y sin embargo estoy ahorita desarrollando un curso de Python porque quiero llevar mis conocimientos un poco más allá, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces dicen, sí,
tengo guardias en la noche, tengo el teléfono de la empresa que me están llame y llame. A veces no tengo tiempo para dormir ni para comer. De hecho, muchas veces me ha tocado comer en el site o incluso dormir en el site ahí junto a los servidores porque no hay tiempo. ¿A qué hora esperas que estudien, ¿no? Bueno, siempre hay tiempo, ¿no? Siempre tenemos nosotros que encontrarnos un tiempo para hacerlo. Muchas veces la gente piensa que nosotros tenemos mucho tiempo, y ahí les pongo algunos ejemplos. Muchas veces decimos, sí, es que está reiniciando, ¿no? O está scripteando, se está rendereando, o ahora es tu problema, ¿no? Pero siempre hay que encontrar el tiempo para hacerlo. Y eso es lo que dice mi tercer punto, ¿no? Un sysadmin debe aprovechar al máximo su tiempo libre, hasta donde este tiempo libre no entre en conflicto con o hacer los respaldos o con estudiar hacer la práctica de estudiar el uso de la terminal, ¿no? Son tres máximas con las que yo he desarrollado mi carrera. Principalmente, el respaldo te ayuda a que por cualquier cuestión que lo necesites, ahí vas a tener una copia del trabajo original que sí funcionaba, ¿no? Utilizar la consola te da mucha flexibilidad y eso muchas veces desencadena en que tengas algo de tiempo. Este tiempo, lo que yo te recomiendo es que lo ocupes estudiando. Hay un dicho que dice que el administrador de sistemas flojo es el mejor administrador, porque en nuestro ramo el concepto de pereza, laziness, como dicen en Estados Unidos, es una virtud, ¿no? Porque dicen, bueno, si tú lo puedes escribir 2 veces, seguramente lo puedes hacer un script. Incluso hay algunos dichos más, ¿no? Trabaja de forma inteligente, ¿no? No de forma tan fuerte. Si tú tienes una rutina que haces todos los días, la puedes convertir en un script. Puedes decirle a la máquina que lo haga sola, ¿no? Ponerle un cron para que de forma automática a cierta hora de cada día haga lo que tú necesitas hacer, ¿no? Entonces, con ese tiempo, lo mejor que se puede hacer es, para obtener el tiempo, es automatizar. Automatizar todo lo que se pueda. Si yo, como les decía, tengo una rutina de a lo mejor todos los días actualizar o revisar los logs o revisar que los servidores estén disponibles, los sistemas, le puedo decir a la máquina misma que lo haga, ¿no? Que lo revise, que vaya y que se conecte, que vaya y haga pruebas, que cheque si ya se ejecutaron ciertos procesos, etcétera, ¿no? Entonces, la clave de esta parte de cómo generarse tiempo para estudiar es automatizar. ¿Cómo podemos automatizar? Bueno, existen varias herramientas. La que nosotros usamos y tenemos en Red Hat es Ansible. Digamos que nuestro trabajo como administrador de sistemas es poner a punto un equipo recién instalado. Una vez que el área de arquitectura, y esto es generalmente en las empresas muy grandes, las empresas chicas lo tenemos que hacer nosotros también. Una vez que nos entregan un equipo instalado, nosotros tenemos que hacer el detalle fino de esta puesta a punto, ¿no? El cual podría ser desde registrar los equipos a la Red Hat Network o hacia quien nos dé las actualizaciones, configurarle repositorios, instalarle paquetes, actualizar, que el cual es muy importante, a lo mejor reducir el directorio home de los usuarios si es que nuestro servidor realmente no va a utilizar o los usuarios que acceden a él no necesitan tanto espacio. Básicamente, estos puntos es así porque muchas veces la gente que los instala por default. En muchas ocasiones yo les digo, es que instalan Linux como si fuera Windows, ¿no? Le dan next, I agree. Y las configuraciones por default muchas veces no vienen preparadas para lo que nosotros necesitamos. Lo mejor es hacer una instalación personalizada. Pero si no se puede, bueno, pues tenemos que darnos a la tarea de o reducir el home, o incluso si tenemos esta máquina para virtualización, crear un volumen lógico para dichas máquinas virtuales. Entonces, suponiendo que esta es la puesta a punto de mis equipos que yo sé que hago todos los días, bueno, pues con Ansible yo podría hacer un playbook, o sea, un libro de instrucciones,
y a lo mejor incluso con variables para contraseña que estén cifradas, etcétera, y utilizar algunos de esos módulos de Ansible para poder automatizar esta tarea. Y si yo tengo que a lo mejor poner a punto 200 o 300 instancias de AWS, con un simple playbook lo podría lanzar desde mi terminal, ¿no? Entonces aquí el desafío es la administración de la configuración. Todo esto, ¿qué me va a dar? A lo mejor yo me tardo en hacer todos estos 5 puntos, yo me tardo a lo mejor, no sé, 1 hora por cada equipo, ¿no? Y si tengo 200, pues serían aproximadamente 2000 horas, ¿no? de trabajo. A lo mejor con el playbook de Ansible se tarda lo mismo, 1 hora, pero las 200 instancias están configuradas a la vez. Y esa hora que tengo en lo que termina, yo tengo ese tiempo para poder estudiar, ¿no? Porque tengo que esperar a ver cuál es el resultado de este comando. Pero yo sé que se va a tardar 1 hora, entonces, bueno, tengo esta hora para estudiar. ¿Qué puedo estudiar? Muchísimas cosas. Hay muchas cosas de las cuales yo les pongo aquí unos cuantos ejemplos. Yo no manejo todas. De hecho, ahorita estoy estudiando Python. Estoy estudiando el uso de JIT. Sé un poco de PostgreSQL, un poco de MariaDB, un poco de Perl. De Rust no sé nada. De Go no sé nada. He usado más GitHub que GitLab. Estudiar Ansible. Estudiar a lo mejor HTML, JS, CSS, Java. Hay muchísimas cosas que podría utilizar como forma de estudio, ¿no? Les digo, ahorita estoy estudiando Python, el cual se me hace muy interesante y yo creo que puede extender mis capacidades para la administración muchísimo, ¿no? Entonces, básicamente, ser administrador de sistemas no es nada sencillo. Muchas veces somos los que apagamos los fuegos y el fuego inmediatamente vuelve a salir. Es un trabajo bastante complicado. Incluso como dicen ahí, ¿no? En ese iconito, ¿no? Es tan fácil como ir en bicicleta, ¿no? Excepto que la bicicleta está en fuego, tú estás en fuego, todo está en fuego y tú estás en el infierno, ¿no? Muchas veces es muy complicado este trabajo porque somos los que, como bien lo decía al principio del video, somos los que estamos ahí no permitiendo que haya una falla del sistema, ¿no? Somos los que estamos abajo de todo eso, abajo de la infraestructura de YouTube, abajo de la infraestructura de Spotify, abajo de todo, haciendo que para todos los demás clientes, para todos los demás usuarios, parezca que es magia, ¿no? Muchas veces la gente simplemente dice, es que esto no sirve, ¿no? O esto no funciona. Uno como ingeniero va descubriendo que todos estos puntos de falla tienen una lógica, ¿no? Muchas veces cuando vamos al cajero y nuestra tarjeta no pasa, que nos dicen, es que no tienes saldo y por eso no pasa. No, más bien lo que pasa es que tú no tienes internet, porque yo estoy checando aquí en mi teléfono que mi tarjeta sí tiene saldo, ¿no? Pero tu terminal no tiene una conexión con un servidor o esa conexión a internet no está saliendo, entonces por eso no está funcionando. Nosotros como ingenieros vemos cómo funcionan las cosas, ¿no? Y eso yo creo que es lo interesante y lo padre, ¿no? Lo que les decía hace un ratito. Que te dediques tú a lo que te gusta implica que lo vivas, y que lo vivas intensamente, ¿no? Entonces, déjame ver qué sigue. Sí. Vamos a responder las siguientes preguntas que tengan. Si me las pueden compartir, por favor, antes de pasar a la última parte. Y creo que esa es la del cierre, que es la más importante. Si tienen más preguntas, si me las comparten, por favor. Ya está ahí. Sí, ya la vi, perdón. ¿Qué distribución de Linux es la adecuada para servidores? Sobre todo la que tenga un soporte empresarial. Tú puedes utilizar
el sistema, el Linux de Oracle, el de SUSE, el de nosotros, el de Red Hat. Pero yo lo que te diría es que si es para un servidor de una empresa, que tenga soporte. Y soporte solamente las versiones empresariales te lo dan. Si tú le pones un servidor CentOS, Debian o cualquier otra de estas distribuciones, incluso estas nuevas que han salido como Arch o como algunas otras más nuevas, probablemente funcione bien. El problema es que en muchos casos ha pasado que, por ejemplo, yo tuve alguna vez un servidor que fue a instalar una persona muy hábil en el medio, muy conocida, pero le instaló un Gentoo a un servidor de VPN. El problema es que cuando ese servidor necesitaba actualizaciones, yo no sé mucho de Gentoo y solamente esa persona se encargaba de actualizarlo. Entonces, a lo mejor de forma didáctica sí es muy interesante, pero para una empresa le hace perder tiempo, ¿no? Entonces, básicamente ese es el tema. La mejor es la que tiene el soporte empresarial, por supuesto, para poder estandarizar sobre todo ese tipo de procesos, ¿no? Dice otra pregunta: ¿cómo puedes seguir eventos en tu sistema? Eventos del sistema operativo, hay muchas herramientas, eventos como este. Yo también tengo YouTube, yo también tengo Facebook en mi Linux. De hecho, lo estoy viendo por Chrome y veo Netflix. Si eso te refieres a los eventos, o más bien si te refieres a los eventos del sistema operativo, siguiendo los logs, poniendo algunas herramientas de monitoreo, etcétera. Linux puede ser usado aunque no sea programador, por supuesto. De hecho, mis hijos cuando eran más chicos tenían un disco de una distribución que no existe, una distribución española. Con ella ellos se enseñaron a usar la computadora. Se llamaba Linux Pekelin. Era un CD que ellos lo metían en el reproductor de CDs de la computadora, la encendían y automáticamente empezaba ese Linux, que tenía jueguitos, que tenía muchas cosas para enseñarles el uso de la computadora. Ahora ellos ya van uno ya está en la universidad, uno estudia igual ingeniería en sistemas, se dedica a la animación 3D en Blender, y el otro está por empezar su carrera, pero han tenido que usar Windows porque se los piden en la escuela, básicamente. Pero desde que eran chicos, no siendo programadores, ellos utilizan Linux. Hablando de Apache, en algunas ocasiones se requiere alta disponibilidad en páginas web. ¿Cómo se optimiza? Teniendo en cuenta que en muchos ambientes de trabajo estamos limitados por recursos. Ejemplo, un único servidor. Ok, puedes tener un único servidor, pero si ese servidor tiene soporte para virtualización, podrías tener varias máquinas virtuales chiquititas. Si es un servidor web, tú podrías, dentro de tu servidor físico, podrías tener varias máquinas virtuales que emulen la capacidad de una red. Entonces, a lo mejor podrías tener lo clásico, ¿no? 3 servidores de front un servidor de proxy reverso con Nginx, 3 servidores de front con Apache, otro servidor de proxy de balanceo de carga y unos cuantos servidores virtuales de base de datos. Podrás emularlo todo con un solo servidor. Y a lo mejor así podrías tener un poco de, entre comillas, alta disponibilidad, porque a final de cuentas el servidor físico, si lo desconectamos, pues se muere todo, ¿no? Pero, de hecho, tu pregunta, ahí tienes el único punto de falla, ¿no? Que es el único servidor. Pero si tiene 2 fuentes redundantes de energía y puedes crear varias máquinas virtuales dentro, podrías mejorar mucho el performance de esa página web, ¿no? ¿Hay problemas para acostumbrarse a aprender el uso de Linux? No, ninguno. Es cosa de, como todo, ¿no? Mi hijo practica básquetbol desde los 12 años y su entrenador lo que le decía es que su única novia es el básquetbol. Tenía que dormir con su balón, incluso acostado, tiraba para mejorar su mecánica de tiro. Es lo mismo. Si tú quieres usar Linux, tienes que usarlo siempre, todos los días, para cualquier cosa, para ver tu Facebook,
para chatear. Yo de hecho ahorita me llegó un mensaje de WhatsApp aquí a mi computadora, tengo Telegram, tengo todas las aplicaciones que pudiera tener en Windows, no hay ninguna diferencia. ¿Qué sistema operativo recomienda usted? No me hable de usted porque me siento muy grande, y sí, ya me tengo que ir a vacunar, pero no estoy tan grande, ¿no? ¿Qué sistema operativo recomienda usted? El que mejor te funcione. Para mí sería de mucho gusto que utilizaras Linux, que utilizaras la distribución que yo uso, que es Fedora, que la uso desde la primera versión, pero a lo mejor a ti te gusta Ubuntu, o te gusta Arch, o te sirve más utilizar Windows. Adelante. Sobre todo lo que más te funcione. ¿Qué sistema operativo recomiendo? El que te funcione para desempeñar tu trabajo, tu carrera, lo que estés haciendo de la mejor forma, ¿no? Cuando trabaja en Linux en la consola, ¿afecta la versión que esté usando? No. Digamos, si usa la versión más actual pero no es estable, ¿hay dificultades al administrar un sistema? No tiene. La consola no tiene versión. O sea, sí hay una versión de Bash, por supuesto, del intérprete de comandos, pero tú le puedes hablar a cualquier otra versión. No hay problema en eso. ¿Más nueva o anterior? ¿Qué lo motivó a estudiar o trabajar en ello? La necesidad. La necesidad me motivó a trabajar en ello. Podría haber trabajado de otra cosa, por supuesto, pero si vamos a desempeñar algo, pues mejor hagamos lo que nos gusta, ¿no? Y a mí me gustaba mucho el diseño por computadora. Empecé a dedicarme a esta parte del soporte, que es como la mayoría de nosotros empezamos. Ahí descubrí Linux y de ahí en adelante, pues eso me llevó a trabajar aquí ahora en Red Hat, ¿no? ¿Cuál es la distribución de Linux que recomendaría para comenzar a utilizarla? La que quieras, utilízala, la que sea, la que se te haga a ti más sencilla. De principio a lo mejor todas te van a parecer igual de difíciles, pero conforme pasa el tiempo, conforme la vayas utilizando, todo va a estar, todo va a ir cambiando. ¿Todas las distribuciones de Linux son utilizables a la hora de trabajar? Sí. ¿Ha utilizado Kali Linux? Sí. Es otra distribución de Linux, tal cual. Si Linux es gratis, no es gratis. Híjole, es que ese sí es un tema. Es de código abierto. No es gratis. Es diferente. ¿Significa que son básicas o de baja calidad? No. Al contrario. Incluso pregúntale ahora cuáles son sus precios. No es para nada. Eso es un error muy común, ¿vale? Bueno, déjenme pasar a la última parte de la plática, y si gustan, en mi Twitter les voy a poner ahí un pad donde voy a responder a todas sus preguntas, ¿va? Entonces, continuemos. Bueno, un último punto que sí me gustaría tocar es la tolerancia a fallas. Muchas veces, sobre todo en este medio, es bastante complicado. No nada más en esto. Incluso ya tenía un ratito que me encontré con este tweet de una muy buena amiga. Decía, la mayoría cuentan sus historias de éxito, pero yo no quiero ser así, la vida también es fracaso. Ella había aplicado para una vacante en Amazon, pasó varios niveles de entrevista, pero al último se puso nerviosa y no se quedó. Y esta falla le duró varios meses, ¿no? Es una muy buena amiga que ha tenido. Todos nos enfrentamos a este tipo de situaciones, ¿no? Yo lo que le respondí fue, los fracasos son de las mejores enseñanzas que puedes tener. Te ayudan a descubrir si estás en tu zona de confort, te retan y en ocasiones te critican constructivamente. Y esto es cierto, ¿no? O sea, siempre eso va a pasar.
Sobre todo en este trabajo muchas veces nos quedamos trabajando hasta las madrugadas y muchas veces pensamos, y 5 años de estudio y para esto muchas veces es muy complicado, ¿no? Por eso yo les vengo a compartir algunas reflexiones en cuanto a esto, ¿no? Básicamente, piensen, ¿no? Esto está bien, no se preocupen, las cosas no van a seguir así toda la vida, ¿no? O sea, a lo mejor en el momento, como les decía hace rato, es un poco complicado, porque cuando estamos en medio de una situación difícil, todo lo vemos oscuridad, todo lo vemos en llamas, ¿no? Como les decía, yo estuve 3 días en una oficina encerrado por un hackeo al cliente que estaba yo administrando, y en ese momento se me hizo muy, muy difícil, muy complicado. De hecho, muchas veces te dan ganas de ya no querer seguir haciendo lo que estás haciendo, ¿no? En retrospectiva fue una de las mejores enseñanzas que he tenido, ¿no? Te enseña a ubicar tu zona de confort, perdón, y que siempre debes de salir de ella si quieres avanzar, ¿no? Si quieres ser una mejor persona, si quieres ser un mejor administrador de sistemas, tienes que sobreponerte a esto y más, ¿no? Cuando estás en esas situaciones, lo mejor que puedes hacer es respira. Pero en serio, no, de verdad, no es no es choteo, es en serio. Si tienes una situación de este tipo, lo mejor que puedes hacer es pararte y respirar. Muchas veces cuando estoy dando cursos, lo que les digo es, si no encuentras la solución, levántate y respira. Levántate, respira, oxigénate, deja que el oxígeno le ayude a tu cerebro un poco a pensar, cálmate. Y ve por un pie. No sé si ustedes han visto esta película de Hombres de Negro 3, me parece que es. Muchas veces K le decía a J, no sabemos qué hacer, vamos por un pie. O por un refresco, o por un gansito, o por algo. Distráete. Muchas veces lo que sucede es que estás tan metido en lo que estás haciendo que no encuentras por eso la respuesta, ¿no? Distráete un poquito, ve por un pie, camina. Muchas veces lo que yo hago es que salgo con mi esposa a caminar, a platicar con ella. Mi esposa es abogada. Entonces, muchas veces listo. Una disculpa, ¿eh? Okay. Bueno, maestros, les voy a compartir un pad. Si fueran tan amables, por favor, ponerme ahí las preguntas. Y si lo pueden publicar también en el chat de Facebook para que los chicos pongan ahí todas las preguntas que tengan. Listo. Ok, gracias. Entonces, ahora sí. Entonces, si están en medio de ese problema, paso número 1, respiren. Paso número 2, vayan por un pie. Hay que aceptar que no sabemos, hay que aceptar que a lo mejor la situación nos está sobrepasando y aceptarla. Y aprender sobre todo de ello, ¿no? O sea, de nada sirve que una situación te sobrellene si no aprendes de ello. Comprométete a que esa sea la última vez que eso te sucede, a que no te va a volver a suceder esa situación, a que vas a sobrepasarte y lo vas a recordar. Esto ya me pasó. A partir de ese día, jamás volví a quedarme 3 días en una oficina por una situación de esas. Tienes que comprometerte con nadie más. Más allá de camisetas o de lo que te puedan decir, es comprométete contigo mismo que tú no te vas a permitir que eso te vuelva a suceder. Y respeta tu horario. Muchas veces, sobre todo ahora en estos tiempos de pandemia, de que muchos estamos trabajando desde casa o estudiando desde casa,
mezclamos muchos horarios, ¿no? Entonces, si tú vas a trabajar 8 horas, respeta tú mismo esas 8 horas y las siguientes horas dedícate a hacer otras actividades, ve al gimnasio, comparte con tu familia, todo lo que tengas. Si tú esperas que tus jefes, tus managers te respeten, primero respétate tú, respeta tu horario, respeta tu trabajo. Y descansa. Eso también nos hace mucha falta. Muchas veces cuando estamos empezando, como ustedes, tenemos un hambre de aprender todo, de hacer todo, y muchas veces no descansamos. También es muy necesario descansar a tus tiempos. Muchas veces yo les digo, el fin de semana yo no prendo la lap, para nada, que se quede ahí descansando, también necesita descansar y yo necesito descansar de ella. Es un trabajo que amo y que yo espero ya no dedicarme a otra cosa más que a hacer esto, pero también merezco un descanso y merezco vivir la vida que sigue allá afuera, afuera de la terminal, afuera del código. Hay muchas cosas que hacer. Y principalmente, sé tu fan número 1. Si tú no te echas porras, si tú no crees en ti mismo, nadie más lo va a hacer. Tienes que empezar por ahí. Hace poco, la comunidad de GitHub nos compartió una plática que está muy excelente, se las recomiendo mucho, que se llama El síndrome del impostor, que habla justamente de eso, cuando sentimos que lo que estamos haciendo no nos lo merecemos. Véanla, les dejo ahí la liga, está muy, muy sencilla, está igual en mi página, es Rutilio/impostor, ahí véanla, se les recomiendo mucho. Y bueno, ya para terminar, recuerden, ¿no? Esto no es magia, lo que hacemos no tiene nada que ver con ninguna cuestión esotérica, es talento que se desarrolla y sobre todo mucho sudor y muchas cuestiones, muchas veces muchas lágrimas, ¿no? Entonces, quiero aprovechar para invitarlos a las comunidades que existen en México de software libre. Yo pertenezco activamente a 2, que es SysArmy, que es la comunidad de administradores de sistemas de México. Ahí está su página donde hacen reuniones cada mes. También hay un grupo en Telegram que igual está muy activo. Los invito a que ustedes se unan y puedan ahí compartir sus experiencias o sus preguntas. También estamos abiertos a eso. Y también pertenezco a Fedora México, en la parte de la organización. Ahí es donde ustedes me encuentran más seguido. Aparte de mi Twitter, me encuentran en Telegram. Tenemos eventos los últimos jueves de cada mes. De hecho, ayer tuvimos un evento donde vimos cómo configurar un servidor con seguridad, para los que estaban preguntando acerca de la seguridad. Y también vimos cómo instalar un laboratorio con Fedora 34 en Raspberry Pi, ¿no? Es bastante interesante. Ambas comunidades son de un muy alto grado técnico. Pueden ustedes preguntar cualquier duda que tengan y ahí la gente más capaz que hay en este país converge en este tipo de comunidades y de grupos, ¿no? Ahí ustedes pueden preguntar. Hay gente que se ha dedicado a Linux desde muchísimo tiempo. Por ejemplo, Gunnar Wolf, que es maestro en la Facultad de Ingeniería del UNAM. Él es de los principales desarrolladores de Debian y está ahí en el grupo. Rolando Cedillo, que nosotros conocemos como el pastor Rollman, el cual trabaja con nosotros en Red Hat y también es una personalidad. Sandino, mucha gente muy talentosa que ustedes pueden preguntarles de primera mano sus dudas, sus inquietudes, e incluso muchas veces también oportunidades de trabajo y algunas otras cuestiones más. Y bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco enormemente la invitación, maestros. Estoy muy agradecido con ustedes de poder compartir esto con los chicos. Y por supuesto que el día que ustedes lo quieran, ustedes ya tienen ahí mis datos. Tienen también la muestra de todas las pláticas que he dado. Si alguna les interesa en particular, con todo gusto, con toda confianza, es simplemente coordinarnos en fecha y hora, pero para mí sería un honor y un placer estar nuevamente con ustedes como lo ha sido el día de hoy. Muchísimas gracias.
No, pues muchas gracias a ti, Alex, por compartirnos tus conocimientos, por compartirnos tus tips. Es de mucha ayuda para nuestros alumnos. Espero que todos los que nos estén viendo a través de Facebook en esta transmisión, pues les sirva todos estos tips que nos compartió aquí Alex, toda la experiencia que lleva como administrador de sistemas. Sé que es muy difícil este trabajo y bueno, y vas agarrando experiencia y bueno, a nombre de nuestros compañeros, de nuestros alumnos, estudiantes, pues te agradecemos. Y bueno, estuvo muy nutrido todas las preguntas que realizaron a través de Facebook, pues pues te agradecemos mucho. A continuación, pues daré lectura a una constancia que se te hará llegar por correo electrónico, que a la letra dice Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, la Ingeniería en Sistemas Computacionales otorga la presente constancia al ingeniero Alejandro Callejas García por su valiosa participación en la conferencia SysAdmin Journey, una serie de eventos inesperados. En el marco del evento de innovación tecnológica denominado ExpoISIC, en su 10ª edición, el 28 de mayo del 2021. Firma el maestro Rolando Porras Muñoz, jefe de la División de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Bueno, pues ahora sí que un abrazo a distancia y un aplauso también de aquí a distancia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, pues ahora los invitamos a todos los estudiantes que están viendo la transmisión a través de Facebook de nuestra carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, a hacer el recorrido virtual de toda la presentación de nuestros proyectos y presentación de todas las categorías a través de el link que ya conocen.